Tenemos con nosotros a la escritora Rosa Rivas, que acaba de publicar su última novela, Pensión Leonardo, esta que ven ustedes aquí, en la editorial Siruela. Buenas tardes, Rosa, y gracias por venir a esta ya tu casa. Muchas gracias. Bueno, una novela histórica, El pintor de Flandes. Luego la trilogía Cornelia Hueve Tejedor, de esa comisaria hispano-alemana. La detective miope y Miss 50, que para mí, ya sabes que vendría a ser una suerte de díptico, aunque no tengan, aunque los argumentos no tengan nada que ver, ¿no? Pero son dos novelas que para mí tienen muchos paralelismos. Y luego Don de Lenguas y El Gran Frío. Y te descuelgas ahora con esta novela que no tiene absolutamente nada que ver con tus novelas anteriores. Es una novela realista, es una novela no de género, ¿no? Digámoslo así para que nos entiendan los espectadores. Sí, bueno, era la necesidad de escribir ahora algo diferente. Una novela que no, eso, como dices tú, que no sea de género, una novela que sea más personal, aunque no quiero decir que en las otras no esté, estoy en todas, pero una novela más personal, una novela que cuente una historia más intimista también. Y como la escribí mientras estaba trabajando la serie de Anna Martí, que está escrita a 4 manos con Sabine Hoffman, necesitaba tener la posibilidad de escribir yo sola y escribir de algo que no exigiera una forma tan estructurada de trabajar como cuando estás trabajando con otra persona, tienes que tener todo muy planificado. Claro. Entonces eso era un buen contraste. Por un lado, el trabajo en Don de Lenguas, con todo muy claro, muy esquematizado, y después una novela donde me podía dejar llevar por la historia misma y ver a dónde íbamos con ella. O sea que esta novela, como quien dice, era un poco el lugar de recreo en el que Rosa Rivas se entretenía, ¿no?, mientras escribía la otra novela a 4 manos, como has dicho, y además mucho más dura y mucho más oscura. Esta es una novela que también en algunos momentos es oscura, pero digamos que es más amable, ¿no? Sí, claro, porque en Don de Lenguas tenemos una novela negra, tenemos Claro. Que empieza además ya en la primera línea con un asesinato, mientras que aquí tenemos una historia familiar, una historia de secretos familiares, donde hay un misterio también, pero no es un misterio planteado como una novela negra. Es muy, muy distinto. Bueno, y el origen de esta novela, porque me ha hecho un pajarito que tu abuelo tuvo una pensión, ¿no? Sí. Y entonces me figuro, y además que bueno, que la pensión que retratas aquí, el espacio, ¿no?, que tiene mucho que ver, que es muy deudora de la pensión que tuvo tu abuelo, ¿no? Sí, bueno, mi abuelo tenía una pensión en el Prat de Llobregat, y cuando imaginaba bueno, más bien no cuando imaginaba, es que solo me podía imaginar ese espacio. No tengo imaginación espacial. De esto me he dado cuenta escribiendo, y necesito siempre recrear espacios que sí conozco. Como quería escribir una novela en la que se hablara también es uno de los temas importantes de la emigración de los años 60 a las grandes ciudades, y me pareció que una pensión era el escenario perfecto, ¿no?, porque era como yo recordaba de historias familiares, pues el lugar en el que los hombres que venían a trabajar se alojaban durante unos meses en la pensión, se iban acomodando, encontraban una vivienda, después venía la familia, y me pareció que era el lugar perfecto para esta historia. Y pensando en una pensión, vino enseguida a mi mente la estructura de la pensión de mi abuelo, que es idéntica. El restaurante, la fonda, no se llamaba restaurante, eso era demasiado para el nivel de cocina que se hacía ahí. La fonda, después las escaleras, el piso familiar, después los pisos donde están las habitaciones. Y esa es la estructura que tiene Pensión Leonardo. Y bueno, el nombre también un poquito está inspirado en el nombre de la pensión. Lo que pasa es que Leonardo tiene más glamour y tiene una historia que se explica en la novela. Mi abuelo tenía pues un nombre menos glamuroso, que era Leoncio, pero claro, Pensión Leoncio suena, pero es diferente. Sin embargo, la pensión de tu abuelo, la pensión que aparece aquí no está ubicada donde está tu abuelo, aquí aparece en el Poble Sec, ¿no? Sí. Es un barrio humilde, es un barrio obrero, ¿no? Sí, como la zona del Prat en la que estaba la pensión, pero decidí que era mejor
que no estuviera tan vinculada con la pensión de mi abuelo. Porque, bueno, de entrada porque, claro, yo soy del Prat de Llobregat. Si escribo una novela que transcurre en esta pequeña ciudad, se va a leer como una novela biográfica, cosa que no es. O sea, no, esta no es la pensión de mi abuelo. El espacio es como el de la pensión de mi abuelo, pero no lo es. No quería que las asociaciones personales tuvieran la consecuencia de que la novela no se leyera como lo que quiere, lo que yo aspiro cuando escribo una novela, una historia que tenga un valor universal y no una novela que se lea entre líneas pensando, mira, pues este podría ser el abuelo de Rosa, no es eso. Entonces la pasé al Poble Sec porque es un escenario que es muy similar. También lo conozco bien, porque como decía, si no lo conozco no puedo moverme por las calles del barrio, y porque este barrio además está muy claramente delimitado y me permitía tener un microcosmos dentro de otro microcosmos. Y de esta manera la protagonista reflejaba el movimiento habitual en la infancia, que es la casa como centro del universo y después el barrio como toda la extensión. Y cuando uno tiene la edad de la protagonista, su mundo es muy pequeño. Entonces tenía un mundo muy claramente delimitado y eso me permitía moverme muy bien por estos espacios. Te has movido por la Barcelona de los años 50, ¿no? Y esta vendría a ser es la Barcelona de los primeros 60. Y también, claro, la Barcelona actual, la Detective Miope y demás, te tendrían que hacer cronista oficial de la ciudad de Barcelona, ¿no? A mí me interesa mucho porque, claro, Barcelona aparecen las novelas de Marcel, las novelas de Garriga Vela, las novelas de Eduardo Mendoza, las de Zafón, en las tuyas. Es decir, Barcelona como escenario literario tiene un peso importante, ¿no? Entonces, bueno, un poco que nos cuentes acerca de esto, ¿no? Las distintas Barcelonas que aparecen en las distintas obras de estos autores, porque una cosa que me gusta mucho de cómo sacas tú, de cómo aparece Barcelona en tus libros, es que es una Barcelona poco conocida, o sea, poco turística. Sí. O sea, yo he estado en Barcelona muchas veces y no es la Barcelona, no ya, claro, está por fecha cronológica, sino por escenario, no es la Barcelona. Entonces yo creo que esto también le va muy bien a este tipo de historias que cuentas tú, un poco sórdidas, un poco oscuras, ¿no? Sí, es que es otra Barcelona. O sea, el Poble Sec no es un barrio glamuroso, es un barrio obrero, es un barrio tradicionalmente popular, es un barrio que tiene personalidad y que queda, si uno observa el mapa de Barcelona, pues queda un poco al margen, queda un poco fuera. Bueno, fuera, no, pero al margen, digamos, que está separado por una vía importantísima, que es el Paralelo, que además en esta época era todavía más, pues era una calle brillante, una calle donde pasaban muchas cosas, la calle de los teatros, de las atracciones, y al pie de la montaña de Montjuïc, le da un carácter muy especial, porque las calles son muy empinadas, en algunas partes del barrio ya son escaleras directamente, porque esto no hay quien lo suba. Y que no tiene nada que ver con el ensanche burgués, no tiene nada que ver con los barrios altos, no tiene nada que ver tampoco con barrios con otra personalidad, quizás más propios de novelas más oscuras, pues como sería El Raval, con las novelas de Montalbán o de González Ledesma. Entonces este barrio obrero, sencillo, pero muy barcelonés, me interesaba para contar esta historia de obreros, de gente sencilla que llega a Barcelona para vivir, igual como los padres de la protagonista, que también vienen de fuera, se instalan en ese barrio. Son barrios más de acogida, son barrios donde... Y con su propio carácter periférico marca también lo que significa el que sí, te acogen, pero no vives en el centro. ¿No? Es el sentimiento periférico que quizás por el hecho de que vengo de una población de la periferia está muy arraigado también. Y luego tú vives en Alemania desde hace un montón de años, sí, unos 20 años, ¿no? Más de 20, 24. 24 años vives en Alemania, escribes tus novelas allí, y no sé si el hecho también de ubicarlas en Barcelona es una forma de tener, aunque sé que vienes a España con frecuencia, ¿no? Una forma también de estar cerca de casa, una forma de... Pues, sí, hay algo de eso, es, ¿no? Volver a casa, pero con la mente. O sea, entonces recorres los barrios, recorres las calles, te vuelves a mover por Barcelona.
Eso es la manera de volver a casa, igual como después de escribir 2 novelas de Cornelia Beba Tejedor, necesité La detective miope porque quería volver a pasear por Claro. Barcelona, aunque fuera solo en la ficción. Y son novelas distintas. Lo que cuando tomas un escenario alemán o tomas un escenario como Barcelona, son historias completamente diferentes. Te marca mucho dónde las ubicas. Pensión Leonardo, novela de iniciación, novela protagonizada por esa niña de 12 años, Lali, un personaje hermosísimo. Toda la historia está contada a través de sus ojos, todo lo que ella ve, todo lo que ella va observando. Ella es muy observadora, muy perspicaz, tiene mucho sentido del humor y ella es, bueno, la que nos va contando, la que va descubriendo también los secretos que hay, ¿no?, detrás de las habitaciones de la pensión, de esas 8 habitaciones, ¿no? De esas, la que va descubriendo las historias familiares, ¿no? Las cosas que no le cuentan de su padre, qué hizo durante la guerra, en qué trabajó, de dónde sacó el abuelo el dinero para montar la pensión, todo este tipo de cosas. A mí me recuerda un poco a algunas novelas de la Matute, a Primera Memoria, todas estas novelas hermosísimas, también protagonizadas por una niña que se inicia en el mundo de los adultos y que va contando y que va descubriendo, ¿no? Me figuro que haber construido, lograr la voz de este personaje, de esta niña, pues no habrá sido fácil, ¿no? Porque es una novela donde el peso de la infancia tiene una importancia enorme, ¿no? Determinante. Sí, yo diría que fue lo más difícil. Lo más difícil es encontrar esta voz que refleja lo que es la mente de una niña de 12 años en Barcelona en el 65. Hasta qué es lo que puede saber, qué es lo que no puede saber, qué es lo que quiere saber. Sobre todo, Lali quiere saber. Entonces, conseguir que sea una niña que no sea ni demasiado infantil ni tampoco demasiado adulta, porque es una niña que está en esa edad en la que se produce una fractura muchas veces que hace que des el primer paso fuera de la infancia. Ese era el reto, conseguir que tuviera la frescura de una niña de 12 años que, como has dicho tú, es una gran observadora por su propia posición en la familia. Tiene mucha gracia, además. Claro, a mí me gustó muchísimo meterme en la cabeza de una niña que tiene esta sensación de que no la están viendo, de que siempre es... por el hecho de ser la tercera de 4 hermanos, pues tiene la peor posición en la familia, que tiene la impresión de que su padre, que es tuerto, bueno, que ella pues siempre se pone justo en el lado equivocado y su padre tampoco la ve nunca. Esa sensación de que no te ven, creo que también es una obsesión muy infantil y que ella la compensa con la sensación de omnipotencia, porque dice, bueno, pero menos mal que yo estoy en esta familia y los cuido y los vigilo y por un lado, esa necesidad de atención de los padres y esa omnipotencia que a veces sienten los niños. Quería crear un personaje así y que nos contara la historia desde su perspectiva, desde esa mirada. Claro. El inicio a la vida también mediante el cine, mediante los tebeos, ¿no? Mediante esos sitios recónditos, esos lugares exóticos, Pernambuco, esto, lo otro, que ella va aprendiendo, que ella va mirando las palabras, ¿no? Y luego has comentado, bueno, me hace mucha gracia el hecho de que ella tenga que tener controlados a los 8 huéspedes para que ella se pueda dormir tranquila, ¿no? Mediante los pasos, cuando ya están en sus habitaciones, ella ya puede dormir tranquila, y el hecho además de que no está la pensión completa, eso la asume a ella en un nerviosismo, y a la madre no digamos más, ¿no? Que la novela empieza justamente así, con una madre con su madre rechazando a un huésped, no vamos. Pero has hablado del padre, de que es tuerto, eso también se ve muy bien enseguida, de manera además muy sutil, la sombra alargada de la guerra, ¿no? Sí. De la guerra, no solo la figura del padre, sino también la figura de esos otros amigos del padre, ayudantes, camaradas, etcétera. Sí. Bueno, y es verdad que hace ahora ya cada vez menos, pero España en los años 50, 60, ya no digamos 40, incluso yo recuerdo cuando era niño ver alguno, era un país lleno de mutilados. Sí. Por eso en el bar, los 3 que trabajan en el bar son 3 mutilados. Uno es un cojo, otro es un manco y el tuerto, que es el padre. Sí. Y entonces es este país donde a todo el mundo le falta un trozo, a todo el mundo le falta algo, y
Y con estos tres personajes que son pues los tres grandes referentes, los que le dan seguridad a Lali, porque son, claro, su padre o el cocinero, que es cojo, que es como una instancia benévola, benefactora en esa casa, o Peret, el camarero manco más joven que perdió el brazo pues en otras circunstancias. Esos son como tres pilares en su vida, pero claro, vemos que son tres pilares, pero a todos les falta un trozo. Y con ello pues vamos viendo esa inestabilidad constante en la vida de Lali. Los huéspedes que se quedan un tiempo pero después se marchan, siempre están de paso. Estos tres hombres que están ocupándose del bar y de la pensión, pero a los que les falta un trozo. Y después esa madre distante que está, pero está de una manera casi como de virgen románica, ¿no? Está ahí, pero cuida a los hijos y los quiere, pero no es una madre afectuosa. No es cariñosa, pero también es un personaje tierno. Ella se pierde en sus ensoñaciones también a través de la radio. Sí. Posiblemente ella sueña también con una vida mejor, ¿no? O sea, que efectivamente ella con sus hijos es más bien distante, pero es un personaje que también tiene mucha humanidad. Sí. Y esto es algo que me gusta mucho y que te he dicho antes que no te lo iba a decir, pero es que te lo tengo que decir, ¿no? Como, es verdad, como hay un personaje principal que es el de la niña, pero en la novela hay un rosario de personajes también estupendos, cada uno con sus particularidades. En las obras de Buero Vallejo siempre hay algún personaje con algún defecto físico y sin embargo, esto les agudiza otro tipo de sentidos, ¿no? Y yo creo que el padre, aunque es tuerto, ve más de lo que parece. Sí. Más ella lo dice muchas veces, sí. Ese ojo... Ve más allá. Ese ojo era muy poderoso. Sí. Lo comenta y dice, con ese ojo nos podía acariciar y nos podía reñir. Con ese ojo nos tenía completamente vigilados. Cuando ella se va y el padre se queda mirándola, ella siente el ojo de su padre vigilándola durante todo el camino. Ese padre pues protector constante, está siempre ahí. Entonces es el agudizar los sentidos, igual como Lali agudiza su capacidad de observación, porque por esa sensación de que no la ven, entonces ella también es la que más ve, lo ve todo. Lo ve todo y lo interpreta pues como una niña de 12 años, pero se va haciendo muchas preguntas. Veo creer hasta los espíritus que acechan la pensión por la noche, ¿no? Sí. Esos miedos, también me reconoció yo mucho en esos miedos infantiles. Los miedos infantiles. ¿Qué hay de autobiográfico tuyo en todo esto de la pensión, el personaje de Lali? Porque yo, claro, esto quizás como nos conocemos, pero leyendo la novela había cosas de Lali que yo digo, esto seguro que es rosa, en fin, no sé, quizás en esa agudeza, no sé. Pero... Pues no sabría decirlo, eso creo que lo ve una a posteriori. Pero por supuesto tiene que haber mucho, no podría distinguir ahora un rasgo, sí. Pero bueno, yo diría que en Lali tenemos el germen de una narradora, o sea, es una claro, fascinación por las historias, una fascinación por las historias que le cuentan, por las historias que lee, es una gran lectora, que lee pues desde Beos hasta los libros que le prestan otros y que se mueve por esa fascinación por las historias y que va a contarnos la suya y por eso empieza a indagar en el principio de la historia de su familia, porque no puede contar su historia hasta que no sepa dónde empieza. De ahí vienen esas preguntas que ella siempre está planteando de ¿cómo se llamaban mis abuelos? ¿Por qué no los conozco? ¿Por qué no me habláis de ellos? Necesita encontrar el principio de su historia antes de poder empezar a contar la suya. Y eso es, pues quizás ahí sí que sería la parte autobiográfica, pero de una manera más abstracta. Es como nace una narradora. Está muy bien visto eso. En la novela, aunque he dicho yo al principio que era muy distinta a las otras tuyas, ¿en qué medida te ha servido el hecho de haber hecho género, de haber hecho novelas policíacas donde hay, bueno, es un género canónico, donde hay unas normas que más o menos te puedes saltar, pero siempre normas que tienes que respetar, si no se te lanzan a la concisión, el llevar la historia? Es decir, ¿tú crees que la novela te hubiese salido igual o hubieses podido escribirla así de no haber escrito tus novelas policíacas? Bueno, creo que
toda novela es deudora de las anteriores, ¿no? De lo que aprendes con las anteriores. Y creo que el haber escrito novela policíaca también me ha dado una técnica narrativa muy particular. Bueno, o no sé si es particular, pero es una técnica narrativa concreta, que es el ir creando expectativas, el ir dejando siempre preguntas abiertas, el trabajar mucho la curva dramática de la novela para que siempre pues hay algo que te vaya llevando hacia adelante, como es, pues como a Lali y a cualquiera que le gusta que le cuenten historias, siempre lo va llevando hacia adelante y qué más y qué pasó después, ¿no? Siempre eso creo que ya es un trabajo que tengo muy, muy asumido al haber escrito novela policíaca, donde siempre tengo que estar dejando hilitos para que el lector quiera seguirlos. Eso es lo que quizás me ha aportado. La diferencia aquí es que podía escribir con mucha más libertad, claro, porque en la novela negra tengo que saber perfectamente a dónde voy y cómo voy a llegar ahí. En esta novela yo tenía una idea de a dónde quería llegar y empecé aquí y me puse a caminar y no planifiqué de esa manera tan estricta, no tenía que tener todo bastante bien atado para poder escribirla, sino que me pude dejar llevar por la misma historia. Y así muchas pequeñas historias secundarias, personajes, aparecieron sobre la marcha, que después te das cuenta de que te gusta más que la idea inicial que tenías y no pasa nada, puedes seguir por ahí. Cuando escribo una novela negra, eso me puede suponer un problema, porque tengo que llegar aquí, no me puedo encontrar en ningún momento en este punto. Así que aquí he tenido una enorme libertad para escribir. El gusto por el detalle, ¿no? Quizás también, ¿no? Sí, que viene de eso, ¿no? Sí, eso, y yo creo que eso también viene por el hecho de que me gusta mucho observar como a Lali. Y extraer el detalle significativo. No llenar la historia de muchos detalles y cargarla mucho, sino buscar de todos los detalles. Siempre hay uno que es más interesante, que es más evocador, que es más potente. Pues escoger ese. Y en lugar de recrearte, pues es una novela que también requiere documentación, ¿no? Pues en lugar de recrearte y de cansar al lector enseñándole todo lo que sabes, dale un par de indicaciones y con eso consigues que se despliegue todo en la cabeza, que vengan olores, que vengan sonidos, que vengan imágenes de lugares. Creo que es mucho más interesante así que ese vicio tan arraigado en muchos autores de cuando escriben novelas en otra época, que es el sobrecargar, el mostrar todo el trabajo documental que se ha hecho. Claro, eso yo creo que es un error, ¿no? Tiene que estar, pero que como hacía Visconti en El Gato Pardo, que dicen que durante el rodaje de Gato Pardo tenía los armarios llenos de ropa de época, armarios que no se iban a abrir en ningún momento de la película, es decir, no se mostraban, pero él pensaba que eso ayudaba a crear una ambientación, sí, ¿no? Están en el fondo, ¿no? Están claro, ahí dentro. Sí. Y tú lo sabes y el lector yo creo que de alguna manera lo nota. Ya. Pero no tienes que abrir el armario para que vean, ¿no? Es que se nota que ese armario está lleno de lo que tiene que estar lleno. Llevas 24 años, más o menos, como decíamos antes, viviendo en Alemania, y alguna vez me has comentado que la literatura en española, por lo que sea, por las razones que sea en Alemania, no termina de cuajar, ¿no? No, tal como la alemana aquí tampoco. Es curioso, hay muy poca permeabilidad entre... ¿A qué crees que se debe esto? Pues no lo sé, a veces me lo pregunto muchas veces, me gustaría saber si tiene que ver con cuestiones de tema, pero creo que no, porque en la literatura española también el abanico temático es enorme, no es una literatura que esté encerrada en un solo tema. Creo que tiene que ver seguramente con cuestiones de visibilidad. Algunos autores españoles, algunas historias que se están publicando ahora fueran escritas con alguien con apellido, bueno, por un autor anglosajón, tendrían mucha más repercusión en Alemania. Quizás es una fijación hacia el mundo anglosajón. Ese papanatismo que tenemos aquí también lo tienen ellos, por lo que veo, ¿no? Creo que respecto a lo anglosajón, ¿no? Creo que lo tienen casi todas las culturas, en esta admiración bueno, que no es que no sean buenas, pero es claro, que hay algunas maravillosas. Pero bueno, aquí también lo observamos, a veces ha habido estos ciclos, ¿no? Cuando uno, si observas, es muy interesante, por ejemplo, observar
bibliotecas, o sea, librerías de segunda mano. Y vas viendo los ciclos, ¿no? Cuando la gente se desprende de libros, vas viendo las modas. Y de pronto puedes ver que las librerías de segunda mano están llenas de autores italianos, ¿no? Es porque hubo el boom de italianos. O están llenas de autores. Dentro de unos años no sabrán qué hacer los libreros con tantos nórdicos. No sabrán qué hacer con ellos. Porque está todo lleno de nórdicos. Y a saber cuál vendrá después, ¿no? Sí. Quedarán unos cuantos y esos ya no se irán. Y el resto estarán todos en las librerías. Es curioso, yo he descubierto gracias a las librerías de segunda mano, ¿no? De viejo, decimos aquí, libros que tuvieron muchísimo éxito hace 30 o 40 años y que ya no conoce nadie. Por ejemplo, Juan Salvador Gaviota. Pues sí. Cuando yo me lo empecé a encontrar tantísimo en las librerías de viejo, ya investigué un poco y ya me enteré que ese libro había sido, pues me figuro que como el Código Da Vinci o alguno de estos. Creo que ¿no? en todas las casas había un Juan Salvador Gaviota. Entonces es lo mismo, te encuentras de pronto libros que están en todas las librerías. Y si miras las fechas de edición, verás que en su momento, pues en esos años, pon 3 o 4 años, ese era el libro que todo el mundo compraba. Que lo leyeran era otra cosa, bueno, lo compraban todos. Y después pues se deshacen de él. Entonces es un juego muy divertido. Yo lo hago a veces en Alemania, ir a las librerías y contar cuántos ejemplares hay de determinadas obras que hace 2 años fueron el libro de moda y ahora pues la gente se deshace de él. Pensión Leonardo de Rosa Rivas. Te iba a hacer un par de preguntas más, pero ya te las voy a hacer fuera de micro porque se nos ha ido un poco. Una novela estupenda, muy bonita, muy hermosa, muy bien escrita, publicada en Siruela. Gracias, Rosa, y muchísima suerte. Muchísimas gracias.